Cuando vemos un contrato de trabajo, lo primero que salta a la vista es el número, ¿verdad? Pero ese es solo el comienzo, porque ¿qué parte de todo lo que se recibe es realmente salario ante la ley? La respuesta, créanme, no es tan obvia y tiene un montón de implicaciones. Hoy vamos a desglosar todo esto. A todos nos ha pasado. Llega el desprendible de pago y es fácil perderse. Que si comisiones, que si bonificaciones, que si auxilios. A veces no queda nada claro qué es qué, pero entender la diferencia es, de verdad, fundamental. A ver, arranquemos con la idea más importante de todas. No todo el dinero que paga una empresa es legalmente salario. Y esta diferencia es clave, porque de ahí depende cómo se calculan las prestaciones sociales, la liquidación y en general un montón de derechos laborales. Bueno, para ponerle orden a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente, a la base legal. La definición oficial de salario es nuestro punto de partida para despejar cualquier duda. En términos súper sencillos, la ley dice que el salario es la plata que una persona recibe como pago directo por su trabajo. Pero la clave, como siempre, está en los detalles, porque la definición legal en realidad es muchísimo más amplia. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. El famoso artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo es clarísimo. Dice que el salario incluye todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Ojo, no importa el nombre que se le ponga. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la práctica? Pues piensen en cosas como las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, lo que se paga por trabajar un domingo o un festivo, e incluso las bonificaciones que se dan de forma habitual y los viáticos permanentes. Todo eso, para la ley, es salario. Y aquí es donde empieza el verdadero dolor de cabeza para muchos, la diferencia entre lo que es salario y lo que no lo es. Esta es como una zona gris, donde los detalles importan y muchísimo. A ver si lo dejamos claro. Por un lado, todo pago que sea regular, que sea habitual y que sea un pago directo por el servicio prestado, eso es salario. Por otro lado, están los pagos que son de vez en cuando, ocasionales, o los que son más bien una ayuda para poder hacer el trabajo, como un auxilio de transporte o para herramientas. Esos generalmente no son salario. Ok, y esto nos lleva a una pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Y qué pasa si el contrato simplemente dice que un pago no es salario y ya está? ¿Qué tanto poder tiene un acuerdo entre las partes? Miren, la ley sí permite cierta flexibilidad. Es posible acordar que algunos beneficios, como por ejemplo un auxilio de alimentación o de vivienda, no se consideren salario. El tema es que esta flexibilidad tiene límites y de hecho es una fuente muy común de problemas legales. Y aquí está el punto más importante de todos. La Corte Suprema de Justicia ha sido súper enfática. Un contrato no puede, por arte de magia, cambiar la naturaleza de un pago. Si algo es, en su esencia, un pago por el trabajo, pues sigue siendo salario, no importa cómo lo quieran llamar en el papel. Para decirlo de otra forma, lo que de verdad importa es la realidad del pago, no el nombre que le pongan. Un juez siempre va a mirar la sustancia, no la forma. Si un pago remunera directamente el servicio, es salario, punto. Para hacerlo más fácil, podemos usar una especie de prueba rápida de dos preguntas. Primero, ¿la empresa está obligada a hacer ese pago? Y segundo, ¿ese pago se hace de forma regular? ¿Es habitual? Si la respuesta a las dos preguntas es sí, lo más probable es que estemos hablando de salario. Muy bien, ahora que ya tenemos los principios más claros, vamos a ver cómo se aplican en tres de las formas de pago más comunes que existen. Primero tenemos el salario en especie. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es cuando una parte del pago no se da en dinero, sino en bienes, como por ejemplo la vivienda o la alimentación. Lo importante aquí es saber que la ley pone un tope. Esta parte no puede ser más del 30% del salario total. Luego está el famoso salario integral. El nombre ya nos da una buena pista. Integra en un solo pago tanto el salario como el valor de la mayoría de las prestaciones y recargos. Es, digamos, un paquete completo que ya incluye casi todo. Y finalmente, el salario variable. En este caso, el monto total que se recibe cambia en cada periodo de pago. ¿Por qué? Porque depende del rendimiento, como las comisiones por ventas o el pago por unidades que se producen. Después de todo esto, quizá alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué es tan importante saber todo esto?
La respuesta es simple. Dinero, porque la base salarial, o sea, todo lo que constituye ese salario, es la cifra que se usa para calcular los aportes a seguridad social, las cesantías, las primas, las vacaciones. Un error en ese cálculo puede tener un impacto financiero enorme. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Será que los contratos de trabajo siempre reflejan la verdadera naturaleza de lo que se está pagando? Entender todos estos conceptos que vimos es sin duda el primer paso para poder responder esa pregunta con conocimiento de causa.